Gloria a Dios, aleluya. Eso está bien. Gloria a Dios. Bueno, hemos dado inicio ya, creo yo, y honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué le parece si entramos de una vez de lleno al tema de la palabra en esta tarde? Y si me acompaña ya en Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29. Mira lo que dice la Escritura. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Y qué fue lo que leímos? Deuteronomio 29, 29. Entonces, ¿qué dice? Que las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas ya nos pertenecen a nosotros y también a nuestros hijos para siempre. Pero dice, a fin, el propósito de que Dios nos da una revelación, dice, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, si lee con cuidado, ¿verdad? Y usted se da cuenta que hay secretos. ¿Y qué es la diferencia entre un secreto y un misterio, pudiéramos decirlo? Bueno, la palabra secreto es de que no ha salido de nuestro corazón. Nadie lo sabe porque no lo hemos compartido. Pero el instante que abrimos nuestra boca y le dejamos saber a alguien el secreto que hemos guardado, ya dejó de ser secreto. Porque ahora ya es una revelación, se reveló. Entonces, hay secretos que le pertenecen a Dios, pero hay revelaciones ya dadas. Y estas vienen en forma de misterio, una verdad ya revelada. Entonces, si nos la revela, miren lo que dice, ¿por qué nos la revela? A fin de que, si hay revelación, es para que haya obediencia. Lo que vamos comprendiendo a través del estudio de la Escritura es para obedecerle a Dios. Y esa obediencia debe de ser por amor, por amor. Muy bien, entonces ya vamos mirando ahí, ¿verdad? Cómo se va revelando. En Mateo 13:10, el Señor Jesucristo viene y habla aquí a sus discípulos. Miren, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Aquí hay una diferencia de personas que en Mateo 13:10 nos las describe. Y con facilidad pudiéramos decir que podemos mirar la diferencia. ¿Para quién es la revelación de los misterios y para quién no? Bueno, la primera donde nos dice es en el versículo 10. ¿Para quién son los misterios revelados? Nos lo dice bien claro en el versículo 10. Acercándose los discípulos. Entonces, la revelación de los misterios es para los discípulos. Y es el tercer grado o el tercer escalón cuando primero oímos la palabra, llegamos a ser un oyente. Cuando creemos a la palabra, ya somos un creyente. Y cuando ya somos un creyente y lo que anhelamos es crecer en la palabra, entender, y nos congregamos inmediatamente para ser tierra fértil. Y obedecemos al bautismo y nos bautizamos. Es un deseo de bautizarse. ¿Qué es lo que sucede? Que al salir de esas aguas se nos considera ya delante de Dios un discípulo que está dispuesto a ser formado con la palabra, dispuesto a ser alimentado con la palabra, dispuesto a crecer con la palabra, porque ya está sembrado congregándose como discípulo.
Entonces, aquí dice, acercándose los discípulos. Entonces, esta revelación de los misterios es para los discípulos. Para discípulos, porque respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido. Mire cómo el Padre nos concede, revélales la palabra. Que venga la revelación para entender la palabra. ¿Por qué? Porque somos discípulos, dispuestos a ser disciplinados, formados con la palabra. Amén. Pero a los otros no, porque no creían, ¿verdad? Eran incrédulos. Entonces, ¿para qué explicarle a un incrédulo si no cree? ¿Para qué? Si no quiere aceptar. ¿Para qué va uno ahí a invertir tiempo si no quiere? Lo único que va a hacer es que puede uno hasta enfadarse o hallar una colisión allí. Pero si no quiere y no acepta, pues no somos los únicos. Dios va a enviar a alguien más, ya que Dios no quiere la muerte del pecador, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere? Que el hombre se arrepienta y venga al conocimiento de la palabra. Entonces siempre y constantemente va a estar enviando a alguien que les hable, ¿verdad? Entonces, si no creen, ¿para qué vamos a forzarlos? Atrás de nosotros viene otro servidor, otra servidora, que también viene con el plato de la palabra. Y si también dice no, hasta el último día yo sé que Dios va a tratar. Hasta al mismo doctor o la enfermera, llévale el plato de comida. Pero si sigue diciendo no quiero, ¿verdad? Eso es lo que dice en el Evangelio de San Juan 3:18. Y esta es la condenación. Que cuando llegó la luz, no aceptaron la luz, la rechazaron, porque amaban más el estilo de vida que llevaban en las tinieblas, en la carne, que vivir en el espíritu. Entonces vino una autocondenación. Entonces ellos no se les concedió. ¿Por qué? Si no creían en el Señor. Entonces estos que creyeron y seguían, discípulos, a ustedes sí se les ha concedido. Gloria a Dios. Entonces avancemos, hermano, porque la semana pasada dimos una introducción de los misterios. Y yo espero que usted esté tomando notas. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, muy finita. Y la palabra de Dios como Dios es infinito. Si no la vamos trazando, como que ¡pum!, se nos va. Pero si empezamos a tomar notas como discípulos, mire, la vamos trazando, la vamos siguiendo. ¿De qué se trató? ¿De qué se habló? ¿Qué se dijo? Entonces, ¿verdad? Ahí se va trazando. Entonces, la semana pasada empezamos con el primer misterio, el misterio de Dios. El misterio que estaba oculto y que le plació a Dios traerlo. Y empezó esa revelación de su misterio. Lo miramos la semana pasada. Miramos, entre esto hablamos de los propósitos divinos y también propósitos, principios terribles. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Mira una cosa, aquí dice, el que practica. La práctica es para hacerlo mejor cada vez. Así como un deportista que juega fútbol, que juega voleibol, cualquier deporte, invierte bastante tiempo para manejar la pelotilla. Invierte bastante. Lo está practicando. Igual, el que practica hacer la maldad, ese no es de Dios. ¿Quién dice? El que practica el pecado es del diablo. Está practicando cómo hacer fraudes mejor, cómo robar, cómo hurtar a la gente, cómo robar cuando se requiere la violencia. Está practicando cómo sacar más dinero que no le pertenece, porque no lo está haciendo con su frente, lo está haciendo con el del de enfrente. Entonces, ese dice, es el diablo. El que practica cómo hacer la maldad y cada vez mejorarla, ese es del diablo. Porque el diablo peca. La palabra pecar es rebelde a la palabra de Dios desde su comienzo, desde el principio. Entonces, aquí miramos un principio tenebroso, no un principio divino. ¿Por qué? Porque decidió desobedecer. Para esto, ahora que ya se puso un punto y comienza otra frase. Para esto apareció el Hijo de Dios. El propósito de Cristo, venir al planeta Tierra para deshacer las obras del diablo, para deshacer todo. Vamos a deshacer y que haya un principio divino al que crea,
al que crea y reciba a Cristo Jesús, viene un principio, un nuevo comienzo divino. Aleluya. Lo miramos esto en la semana pasada, porque vamos a continuar de los misterios. En Lucas 13:16 hablamos, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en día de reposo? Bueno, ¿qué nos está hablando aquí? Mire las obras del diablo. ¿Qué era lo que hacía? Atar a la gente. ¿Por cuánto tiempo estaba atada? 18. Y si miramos cuántas veces el número 6 cabe en el 18, miramos que son 3. 3 por 6, 18. Eso indica que esta mujer, 3 áreas, 3 partes de su vida estaban atadas. Estaba atada en su espíritu, estaba atada en su alma, y por ende su cuerpo supuraba esa atadura con enfermedades. Porque hay muchas enfermedades que se producen de ataduras en el espíritu, ataduras en el alma. Hay enfermedades, el cuerpo se enferma de tanta tensión, el cuerpo se enferma de no descansar, el cuerpo se enferma de tanto pensar. Entonces se va enfermando y se va demostrando. Entonces así la tenía en una atadura, en una cárcel. Y esas son las obras que el Señor vino a deshacer y lo demostró. No debe de ser libertada de esta ligadura en un día de reposo, porque ahí estaban los religiosos, que a ver qué iba a hacer. Entonces allí miramos que vino a deshacer las obras del diablo, a sacar a los de la fe, a la descendencia de Abraham, de las cárceles donde no deben de estar. Cárceles de pecado, miramos. Cárceles del temor, porque viven atemorizados, viven con miedo a enfrentar situaciones. Viven con miedo hasta contestar el teléfono, porque en su mente ya se les formó que es una mala noticia. Viven con el temor de salir, de estar donde hay gente, porque viven atemorizados, porque están en un cautiverio en su mente. Y esas son las obras que Cristo Jesús vino a deshacer para que fuésemos libres. Vino a deshacer, ¿qué? Vino a traer la sanidad integral, sanidad a nuestro espíritu, fuera la amargura, sanidad a nuestra alma, fortalezas que hay en la mente de no puedo. Vino a, ¿qué más? Vino a traer la liberación de espíritus, puesto que eso no se había mirado hasta en el Nuevo Testamento, que los espíritus inmundos, hasta legiones, podían vivir en una persona. Entonces Él vino a traer esta liberación, a deshacer las obras, decir, no más. Vengo a presentar un principio divino, vengo a hacer algo nuevo. Vino a hacer traslados aquellos de los que creemos de las tinieblas a su luz. ¿Y qué? A mostrar el estilo de vida y que haya un cambio de adentro hacia afuera. Porque ese es el reino de Dios, ya que no viene con señales. El reino de Dios en nuestro corazón, que es Cristo Jesús, y que haya un cambio dentro de nosotros hacia afuera. Un cambio de estilo de vida, libres de vicios, de adicciones, de la violencia. Pero sobre todo, vino a decir, vengo a conquistar la muerte. Apocalipsis 1:18. El que vive y estuve muerto, aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué es la muerte? Separación. Porque cuando una persona se muere, se separa el espíritu, se separa el alma y dejan ahí el envase vacío, el cuerpo. Entonces, ¿qué vino a quitarle las llaves a la muerte? ¿Cuál es el poder de la muerte? El pecado. El pecado, la rebeldía. En el nuevo nacimiento, comenzamos de nuevo en Cristo Jesús y entramos a una vida de plenitud espiritual, acercándonos al Padre, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús.
y comienza algo nuevo dentro de nosotros. Que me quitó esa llave para poder decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque ahora en Cristo Jesús nos dio el poder y la autoridad para poder decir no a lo que antes por naturaleza hacíamos y practicábamos y nos llevaban y ahí íbamos al matadero. Ahora podemos decir no, no frecuento esos lugares, no creo en eso. Yo creo en Dios y le creo a su palabra. Y empezó algo hermoso dentro de nosotros. Entonces se lo voy a mostrar. ¿Y qué vino? Vino a quitar las llaves del Hades, el lugar de la cárcel de los muertos, para sacarnos libres. Y número 7, el misterio de Dios, que hablamos la semana. Por cierto, si usted quiere mirar el tema de la semana pasada, lo va a encontrar en el canal de la iglesia Misión en Acción, bajo el título El misterio de Dios, o bajo el nombre de su servidora, Pastora Silvia Hernández. Busque ahí, Misterio de Dios, Pastora Silvia Hernández, que es el tema de este. Y de una vez, pues ahí se suscribe, regístrese y así va recibiendo los mensajes de lo que se va subiendo. Amén, gloria a Dios. Número 7, Efesios 5:32. Grande es este misterio, grande. Ya ese es el misterio. Fíjense, comienza con el misterio de Dios, el Padre, se va desarrollando al misterio de Cristo, hasta concluir con el misterio del Espíritu Santo, que es el grande, el misterio. Grande es este misterio. ¿Y qué es un misterio? Una verdad revelada, que está ahí, que nos toca a nosotros investigar y buscar. Y por eso le digo que es menester tomar notas en las prédicas. Es menester tomar notas. Es menester traer tu libro y olvídate de las fotografías. Necesitas estar tu mente poniéndola, este versículo, y empezar a notar conforme el Espíritu te está hablando, vas tomando. Porque si haces eso, se te va. Pero lo escrito, regreses a tu cuaderno. ¿De qué se habló? Oh, sí, ahí está. Y lo vas siguiendo. Muy bien, por eso es menester. Nadie va a la escuela y no lleva un libro. Nadie. Lo siento. Todos llevan cuadernos, libros, aprendiendo porque está haciendo una formación. Grande es este misterio, pero hablo con referencia ¿a quién? Cristo y la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es el cuerpo místico. Es un cuerpo por todo el mundo, de todas las naciones, que hemos recibido a Cristo Jesús, que es también judíos y gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no traemos la descendencia de Israel nacional. No somos israelitas nacionales, no lo somos. Somos los gentiles. Y de allí salió un pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, donde se está formando la amada, la iglesia de Cristo Jesús. Esta revelación la recibió el apóstol Pablo. La recibió el misterio. El grande, el misterio, lo recibió. Por eso cuando recibió esta revelación, dijo, yo soy el apóstol de los gentiles. Yo voy a ir a hablar de Cristo Jesús a ellos, porque ya se me reveló que lo que nosotros teníamos como inmundo, porque hablé eso la semana pasada. Acuérdense que para que Pedro pudiera ir a la casa de aquel que el ángel le dijo que fuera a buscar a Pedro, porque sus ofrendas, sus oraciones habían llegado hasta el cielo, y es menester que fuera a traer a Pedro para que Pedro le explicara, porque el evangelio aquí en la tierra no es de los ángeles, es de nosotros. Por eso el ángel no le dijo de Cristo Jesús. Era menester que uno que tenía la revelación de Cristo le dijera y le hablara. Entonces Pedrito no iba a ir así nomás porque sí, porque era un gentil. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Le mandó un lienzo con todos los animales inmundos que él los conocía como inmundos. Y ahí le puse yo la semana pasada, ¿verdad? Especialmente en la cara de un puerco, así, cachetón, grandote. Que cuando Pedro lo miró y le dijeron, mata y come, Pedro dijo, jamás he comido yo eso. Jamás. Entonces el Señor le dijo, Pedro, no llames inmundo lo que yo ya limpié, porque Dios ya nos mira limpios. Así estábamos.
éramos despreciados, éramos viles, éramos lo más inmundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo recibe la revelación que de lo más inmundo, de lo que no es el poder de Dios, cambia y transforma para poner la imagen de su Hijo amado, Cristo Jesús, en nosotros. Y que no era un solo pueblo, sino que eran dos que se iban a hacer uno, y lo recibió. Mire, por amor a Dios, por siervo de Dios, dijo: lo que tenga que pasar, pero voy a llevar el evangelio. Y el evangelio corrió por la boca de Pablo, pero no de Pedro, porque acuérdense que Pedro trató de llevar el evangelio a los gentiles, pero nomás venían los de la ley y se hacía como que no los conocía. Entonces el ministerio se lo otorgaron al apóstol Pablo, y Pedro se fue a los de la circuncisión, a los de la ley. Bueno, Efesios 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Aquí está el apóstol Pablo diciendo: nos dio a conocer, ya entendí la voluntad de Dios, según el beneplácito que se propuso en él. Y cuando pone en él, es en Cristo. El beneplácito que iba a ser todo en Cristo Jesús, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se iba a hacer una restauración, pero todo por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, Primera de Corintios 1:28, esto lo mencioné la semana pasada, pero lo estoy trayendo para que podamos captar el misterio. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Miren nomás, ahí está nuestro portafolio. Ahí está, ¿cómo dice? Nuestro resumen. Cuando uno va a buscar un trabajo, a ver, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Ahí está. Lo vil, el archivo, nuestro archivo. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que no, para anular lo que es. Entonces Dios iba a anular esa vieja naturaleza de inmundicia. Dios iba a anular todo lo que era despreciado. Iba a anular, ¿para qué? Para dar un principio divino por su propia voluntad, por su propia voluntad. Y en Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, ahí está la revelación que el apóstol Pablo recibió, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El apóstol Pablo recibió esta revelación del misterio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que iba a ser un solo pueblo, un pueblo espiritual en un nuevo y mejor pacto. El pacto antiguo estaba trazado en la ley, pero ahora este pacto nuevo iba a ser por amor, por amor. Servir a Dios por amor, por amor. Por eso, al que a muchos se le ha perdonado, mucho tiene de qué agradecer. Al que ha recibido esa revelación del perdón, de lo que se tuvo que pasar para que nosotros fuéramos que éramos lo vil y lo despreciado, ahora fuéramos vasos escogidos para que se nos depositara el tesoro, que es la presencia del amado en nosotros, el sello del Espíritu Santo, y gozarnos cada día, deleitarnos cada día de saber: soy un vaso escogido, que Dios me escogió y me ha estado limpiando para llenarme de su presencia, para servirle, porque antes era vil y despreciado, pero ahora Dios ha comenzado una obra restauradora, y como Él es fiel, no va a parar hasta terminar esa obra. Entonces, dándote esta introducción, aquí entramos en el tema. Desde la bella iglesia de Cristo,
Misión en Acción, Ebenecer San Fernando. Me es un honor presentarte el tema de la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra podemos juntos aprender de la palabra. ¿Cuál es el tema? El misterio de la fe. Hoy entraremos a entender un poco, porque me imagino que la vamos a hacer en 3 etapas, porque es profunda la enseñanza. El misterio de la fe, basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, donde dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden. ¿Quién le estaba escribiendo? El apóstol Pablo al joven Timoteo. Que guarden el misterio de la fe. Es un misterio. 2 letritas, fe. Y que lo guarden con una conciencia limpia. Que la misma conciencia que Dios nos ha dado no venga a acusarnos. Acusarnos que estamos utilizando la palabra de Dios para obtener ganancias. Para manipular las masas, el alma. No, con una conciencia limpia. Limpia. Que lo hacemos ahora, como lo mencioné, servimos a Dios por amor. Porque Él nos amó a nosotros primero. Y como Él nos amó, y el amor es acción, lo demostró en la cruz del Calvario. El misterio de la fe. Y usted me pregunta, bueno, ¿y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pues fíjese que es un misterio. Pero hoy lo vamos a empezar a descodificar para poder en nuestra mente finita percibir y entender lo que Dios tenía planeado para tiempos como estos. La versión Dios habla hoy en Hebreos 11:1 dice, la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener la plena seguridad de lo que se espera. A ver, repítalo usted mismo, repítalo hermana, repítalo hermano. La fe es tener la plena seguridad de lo que se espera. Tengo la seguridad de lo que se espera. En otras palabras, yo puedo decir, ¿verdad? Como dice el dicho allá, y usted disculpe, la burra es parda, porque traigo los pelos, mire. Esa es la fe. Aquí está, la burra es parda. Tengo la seguridad. Tengo la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Estoy convencido. Ya no necesito que alguien me diga, yo estoy convencido. Es una realidad aunque yo no lo vea. Es una realidad aunque yo no lo veo. Y tampoco aunque no lo sienta. Aquí no se trata de sentimientos ni de emociones. Aquí se trata de decisión. Decidir seguir a Cristo y creer. Y creerle. Entonces, ¿qué es la fe? Es la seguridad de recibir lo que espero. Estoy convencido de la realidad de las cosas, aunque no las vea. Y miren cómo entra este misterio de la fe. Entra a través de una de las puertas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sabe que nosotros somos un templo? Y también como templo del Espíritu de Dios, también tenemos puertas. Tenemos puertas. Y la puerta donde la fe llega es la puerta del oído. Porque lo que oye entra al corazón. Ahí o lo cree o lo desecha. La fe nace por el oído. Llega la palabra de Dios, que es espíritu, como Dios llega como espíritu, y llega al oído. Entra. Ahí es donde nace la fe, al oír la palabra de Dios. Al oír el mensaje, y el mensaje que viene de la palabra de Cristo, quien es Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra.
de Dios. Viene la fe. Así como le puse ese ahí. Ahí cuando está uno así, está en el primer nivel que se llama estoy oyendo. De oyente, estoy oyendo. Y allí llega la palabra como espíritu. Oh. Si la creo, nació la fe. Al creer la palabra de Dios, llegó un nuevo nacimiento. La fe. Un nuevo nacimiento nace. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque es virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Eso indica que Dios es justo. Y Dios ha dado la distribución de fe a cada uno. Por eso dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Eso indica que se ha impartido una medida de fe. Y el Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe como el grano, si lo tomamos como esa medida, ya tiene un poder extraordinario. Porque ¿qué dijo? Con esa fe, con esa medida, como un grano de mostaza, que es tan pequeña como el grano de sal, tú le dirías a la montaña. Ahora, cuando se refiere a la montaña, por favor, no esté pensando usted del cerro que tiene ahí enfrente de su casa, o la montaña que usted mira. No, porque la palabra se percibe espiritualmente primero, porque de lo contrario, si usted la trae en la vida biológica, con su mente natural, mire, se va a meter en una secta, va a ser una secta. Y es una desviación de la verdad, la secta. Pero si lo recibe en el Espíritu, usted sabe que son estorbos que le impiden seguir adelante, siguiendo el caminar de Dios. Esa es la montaña, lo que le impida seguir adelante para servir a Dios. Entonces, hay muchas montañas que se van formando. ¿Pero qué es la fe? Lo acabamos de leer ahorita. Entonces, a través de esa fe, aunque no lo vea, esa montaña ya se quitó y yo voy a seguir adelante. Ese estorbo ya se quitó y yo voy a seguir adelante. Ah, pero todavía está allí, oigo que me retumba los oídos, que me saca la lengua, que la fe me dice que ya no está allí y que me debo de gozar. Y eso es lo que voy a hacer. Con esa fe tan pequeña, porque esa fe debe de evolucionar. Pero no vamos a hablar de eso porque es la segunda parte, la evolución de la fe. Porque ¿cómo se crece la fe? Porque tenemos que, hermano, fecundarla, que tenemos que cuidarla para que crezca y no se quede como grano de mostaza. Entonces, ¿qué dice? La medida de fe. Entonces llegó una medida y ya puse un ejemplo. Si fuera como grano de mostaza, puede hacer cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hay un autor, ¿quién? Así como una canción. ¿Quién es el autor de esa canción? Fulano de tal. Oh, pero la interpreta el fulano o la fulana. Pero cada canción tiene alguien que fue inspirado para escribir, ¿verdad? Estoy hablando hasta ahora ya del mundo secular. Inclusive también los cánticos que entonamos dentro de la iglesia. Hay un autor que fue inspirado y la escribió bajo la inspiración y nos ha bendecido a muchos. Amén, a muchísimos. Entonces, de igual forma, así como los libros, las canciones y muchas cosas tangibles que conocemos, carros tienen su autor, cosas electrodomésticas, tienen su autor, el inventor. También la fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Y quién debe de consumirla? El mismo autor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y usted sabe que la diestra es la mano derecha. Y una vez tocamos ese tema, la diestra de Dios. También ahí está en el canal. ¿Y quién es la izquierda? El Espíritu Santo. Son los brazos de Dios. La diestra es Cristo Jesús. Entonces, a todos nos dio. Inclusive a los del Antiguo Testamento. También a ellos. Y lo vamos a mirar ahorita. Entonces, al oír la palabra, ¿qué hace? Por el oído llega y la activa la fe. Para que creamos. Pero si no creemos, mire lo que pasa cuando no creemos. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué es un milagro? Un acto, un hecho que sobrepasa el entendimiento de la mente humana. Un acto o un hecho que no pasa aquí en la tierra en forma regular. Es por obra de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces, si la gente no cree, Dios no puede hacer nada. Porque no cree. Llegó por la puerta, pero no abrió. No abrió. Fíjate. Y si no abre, no vamos nosotros a decir, abre, tienes que creer. No, nosotros no abrieron, pues que Dios envíe a alguien más. No podemos hacer a nadie que cambie. Solamente podemos orar por ellos. Que en su misericordia Dios haga algo por ellos. Y gozarnos cuando Dios tienes fe, sí, mira lo que voy a hacer por ellos. Aunque no lo estemos mirando, a través de la fe, gracias Dios porque me escuchaste. Entonces, no es por imposición. No traemos un látigo. No es por imposición. Se expone. Y si quieren y aceptan el cambio que va a haber en ellos, Dios se encarga. No nosotros. ¿Ok? No nosotros. Es de Dios la gloria. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Solo unos cuantos. Y Él era Dios. Nosotros no podemos hacer más de lo que Dios hace. Oh my goodness. Y luego sigue diciendo ahí en Marcos 6:5. Y se maravilló de su falta de fe. Se maravilló. ¿Cómo que les falta si les di a todos una medida? ¿Cómo que te falta? Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Mira lo que hace la fe. Ahora, en el Antiguo Testamento, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién es el brazo del Señor? Es Cristo. Está sentado a la diestra. ¿A quién se ha revelado? Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús estaba allí. Desde el Antiguo Testamento también había cristianos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice en Primera de Pedro. Había cristianos. Sí. ¿A quién se le ha revelado? ¿Para quién es la revelación? ¿Para quién es la revelación? Yo les di el nombre. ¿Para quién es? Oyente, creyente ahí. Take a note. Can be doing this. Next time, Diane, sit over here, please. I want to guide you. As I'm telling you what to do, write it, okay? I said it earlier. Sí, si no escribimos y anotamos. Aquí, ¿para quién es la revelación? A ver usted, ayúdeme que me está escuchando. El Señor le dijo, Señor, ¿por qué a ellos no les explica las parábolas? A ellos no se les ha concedido. ¿Y quién le dijo eso? Los discípulos. El Señor le dijo, a ustedes sí, discípulos. Entonces, ¿la revelación para quién es? Para los discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que se está dejando formar con la palabra. La palabra es como jabón, que se está dejando limpiar espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios es como un martillo, que aunque nos duela, la verdad viene. Y nosotros
creemos hacer cosas en la mente y formar y adaptar, y viene la palabra, no, eso es mentira. Ay, es mentira. Formamos estas, en inglés se dice bubble, esferas de fantasía formamos. Ay, es que sí me ama, es que me manda flores, es que me habla. No. Cuando hay amor hay una señal. ¿Cuál es la señal del amor? Respeto. Si no hay respeto, solo te quiere, como quiere al otro, a la otra, lo que sea. Y saben, porque practican el pecado, cómo hacerlo mejor. Ya lo hablamos eso, no quiero repetirlo. Entonces regresemos. ¿A quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo? Entonces, ¿a quién? A los discípulos. Por eso el profeta lo decía, ¿solo a quién? A los que están dispuestos a escuchar, a los que están dispuestos a obedecer, a los que se deleitan por amor a hacerlo. Entonces vienen esas revelaciones, vienen. El brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Porque mira, Hebreos 4:2. Porque nosotros, al igual que ellos, se refiere a los del Antiguo Testamento, ellos, también recibimos la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio. Pero a ellos no les sirvió de nada. Mira qué triste. No les sirvió la buena noticia del Evangelio. No les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no la aceptaron con fe. ¿Ves el poder de la fe? Como no la aceptaron con fe, ¿qué pasó con ellos? Quedaron tendidos en el desierto, murieron, porque no la aceptaron con fe. En otras palabras, no creyeron. Y como no creyeron, el que no cree no puede agradar a Dios. Por lo tanto, el mismo versículo, Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Mire, falta todavía hasta que entre el último de los gentiles. Falta que algunos entren en él, Cristo Jesús, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, nos dice, no entraron por causa de desobediencia. Mire, ¿por qué no entraron a la salvación? Porque no creyeron. Recibieron el mensaje, sí, pero cerraron su corazón y demostraron, no quiero seguir, por la desobediencia. Entonces, la primera etapa de la fe que Dios ha puesto en nosotros y que se activa por el receptor, la puerta del oído, y surge el nuevo nacimiento dentro de nosotros, es cuando creemos, de oyente a creyente. Pero si no, mantenemos en la desobediencia. Están desobedeciendo en desobediencia. Entonces, avancemos. Figura de Cristo Jesús. Aquí vienen las figuras del Antiguo, pero no voy a hablar, voy a tomar este nomás. ¿Cómo andamos acá? Perfecto. ¿Cómo ando por acá? Dios mío. Creo que vamos a caer en la hora discipuladora. Vamos a ir a Hebreos 11:7. Por la fe, mira, por la fe. ¿Qué es la fe? Estar seguro, aunque no lo vean. Recibió la orden de parte de Dios Noé, pero no hizo preguntas. Hacer la voluntad de Dios es no hacer preguntas. Porque Dios tiene propósito en nuestra vida, en todo. En todo. Dios tiene propósito en nuestra vida, en toda etapa de nuestra vida. Y hacer la voluntad de Dios es no hacer preguntas. Porque la primera pregunta es, ¿por qué? Pero si de veras queremos hacer la voluntad de Dios, en nuestra oración le decimos, ¿para qué es esto? ¿Qué quieres que yo aprenda, papá? Estoy dispuesta. Porque como tú eres fiel, yo sé que no me vas a dejar en esta transición. Tú quieres que yo vea tu gloria.
Y si este es el proceso de que yo vea tu gloria, ¿cómo te vas a glorificar en mi vida? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Voy a danzar porque viene una etapa nueva donde Dios quiere mostrarme su gloria. Dios quiere que crezca la medida de la fe. Entonces, permite. Entonces, hacer la voluntad. Hermano, aunque pasemos por un desierto. ¿Quién no pasa por un desierto? Son muchos. El desierto de Sin. ¿Quién no? Pero es allí donde Dios va a hablar en nuestro corazón. Quizás es la única forma donde podemos escucharle. Porque estamos tan ofuscados. Y decimos que Él es nuestro Señor, pero seguimos en la misma actitud. Entonces viene el momento, pues, déjame trato con ella. Puedes tratar con Él. Entonces cuando miramos, hay un trato que Dios está haciendo. Porque nunca quiso escuchar. Nunca quiso. Quiso permanecer en lo mismo. Pero Dios, como es el que da el crecimiento, Él se encarga del proceso. Cuando es necesario, mover la tierra. Cuando es proceso, poner el abono. Que es el abono. Creo que ya lo menciono una vez más. El estiércol de la paloma. El estiércol de la paloma. Tiempos duros, durísimos. Cuando el estiércol de la paloma se vendía bien caro, porque era el proceso que Dios estaba tratando con la persona. Por eso cuando iban a cortar aquella higuera, dijo a aquel que le encargaron en las parábolas, no la cortes, dale un tiempecito, déjale pongo abono, déjale pongo el estiércol de la paloma, deja que el Espíritu Santo venga y trate con él o con ella, porque no quiere crecer, no quiere dejar los malos hábitos, está en el mismo círculo vicioso. Y aunque se jacta y lo dice, pero la actitud es igual. No hay fruto, no hay nada. Es Dios cuando empieza a obrar en los desiertos, pero tiene un para qué en todo, para que es el cántico nuevo. Mire, no hay una oración más auténtica, más hermosa y más bella, y permítame decirle que es cuando estamos en una necesidad. Cuando estamos en necesidad, ahí está el quebrantamiento de corazón. Está la humillación delante de Dios, porque hay una necesidad. Pero mientras haya abundancia, es una oración linda, hermosa, pero la más bella es cuando estamos en necesidad. Hay lágrimas auténticas que salen en una necesidad, aunque también hay lágrimas de gozo, ¿verdad? Cuando estamos entonando, alabando y recordando la obra de Dios. Pero Dios puede notar esa diferencia. Entonces, por la fe, Noé le creyó a Dios cuando Dios le dio aquella orden, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Mire, Dios no se veían, pero Dios vino y le dijo, mira Noé, voy a destruir a toda la humanidad. La rebeldía es demasiado. Nomás se levantan y están pensando en la maldad. Voy a destruir lo que tú conoces como tierra que habita la gente, donde está la gente. No el planeta, ¿verdad? Toda la humanidad. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, como Noé tenía fe, vino la revelación. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Miren, lo preparó para su casa. Así debemos de ser nosotros. Primero hablarles a los de nuestra casa, pero si ya no quieren, entonces ya nos vamos con los vecinos y con los demás. Pero asegurarnos que los de nuestra casa reciban el mensaje de la salvación. Es el orden. Primero nuestra casa y luego los vecinos. Si nuestros familiares ya no quieren, muy bien. Acuérdese, viene alguien detrás de nosotros, porque Dios siempre va a enviar. Y usted sigue orando, intercediendo por ellos, como seguimos todos. En la noche de oración y en nuestra intercesión personal en la casa. Para la salvación en su casa, por la cual condenó al mundo. Y llegó a ser un heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces vino la justicia.
Fue justo. ¿Quién se salvó? Él y toda su casa. ¿Quién pereció? Todos los incrédulos. Todos los incrédulos perecieron. Pero él y su casa alcanzó la justicia. El arca. El arca. ¿Quién es el arca? Cristo Jesús. Los animó a creer en Cristo Jesús, el único que puede salvarnos. Noé, figura de Cristo, el arca. Creyente con obras de fe. ¿Dónde está nuestra fe con obras? Cuando hay acción. Le creyó y ¿qué empezó a hacer? El arca. Empezó a hacer el arca porque le creyó a Dios. Y la gente se burlaba. ¿Cuál lluvia? Sí, ni sabemos lo que es la lluvia. Ni sabemos de la que estás hablando. ¿Qué Dios? Usted sabe que comían y bebían. Y había mucha violencia. Los mismos días que estamos viviendo hoy, porque el Señor dijo que esos mismos días se iban a repetir antes de su venida. Los mismos días que estamos viviendo ahorita. Usted lo sabe bien que la violencia está por todos lados. Incredulidad por todos lados. Dureza de corazón. Ya sabe que en junio salen sus desfiles. Y que están muy orgullosos de ser quien son. El Pride Parade. Y no quieren saber nada de ellos. Entonces, un creyente con obras de fe se llama obediencia. Le obedezco a Dios. Pero ¿se nos dificulta la obediencia? ¿Dónde está la fe? La fe. Salvación de su casa. Y Dios hace justicia. Entonces, la primera etapa de la fe en su misterio es: al que crea, va a encontrar la salvación. Él y toda su casa. Él, ella y toda su casa. Ella. Mire, al que cree, mire cómo Dios nos va llevando a través de la fe y en la medida. Palabra de Dios para todos, versión Gálatas 3:6. Lo mismo dice en las escrituras sobre Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham. Mire cómo Abraham le creyó y tenía fe porque tenía una medida de fe que Dios le había dado. Y lo aprobó. ¿Cuándo es aprobado? En la obediencia. Cuando empezó a caminar con Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Salió de la idolatría. Salió de Babilonia. Salió de las festividades. Salió de lo que él conocía como cultura. Y dijo: yo le creo a Dios. Y él dice que me lleva a algo nuevo, voy a seguir el caminar. Y usted sabe que él salió. Y se trajo a su esposa, su papá y a su sobrino. Y salió. Entonces, tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Pues ahí ven la promesa de Dios que haría de él una nación, padre enaltecido, que Dios miraba, que a través de él vendríamos usted y yo, que le creemos al Señor. Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces, por eso Él nos dio una medida. Porque entonces sería un Dios injusto, ¿verdad? Si quiere que le agrademos y no nos da fe. Pero la Biblia dice que Él nos dio a todos una medida. Una medida. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces, como tiene la fe, ¿en quién la va a poner? La Biblia nos dice, tiene que ponerla en el mismo autor. El mismo autor debe de consumirla, Cristo Jesús. Pero usted sabe bien que mucha gente pone esa fe y le cree a las estatuas que le oyen, imagínense. Hace poquito me tocó ministrar en un funeral. Y dije: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Mire, el Señor me dijo: háblales que el que se muere en Cristo Jesús va a resucitar. Solo está dormido porque delante de mí ninguno está muerto.
Todos están dormidos. Muy bien. Y que los familiares del que se muere no son como los que no tienen la esperanza, porque saben que lo van a volver a ver. Muy bien. Y luego, Eclesiastés 7, 1 y 2. Mejor es el día de la muerte que del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Y desarrollé el tema. Y empecé a ministrar. El único que nos acerca es Cristo Jesús. Este funeral no es para el difunto. Es la convocatoria para todos nosotros de que cómo la vida se va al instante. ¿Cómo se va al instante? Y que desde que nacemos, como el niño anda tirando manotazos a ver de qué se agarra. Le pone el dedito y ya no lo suelta. Traemos eso de acumular. Y aquí nos recuerdan, les digo, que aquí, mire, se queda todo. Se suelta todo. Y tiene que venir alguien y juntar nuestras manos solamente en unidad. Pero la convocatoria, les digo, es para nosotros. Que nuestra vida se puede ir al instante. Y que las cosas más importantes no son las materiales, sino que es cómo invertimos el tiempo, porque es muy corto, dándole la prioridad a Dios, cuidando nuestra salud y cuidando nuestra familia, invirtiendo tiempo con nuestra familia. Las cosas más importantes, Dios primero. Y Él se va a encargar de que nos dé todo. Y los invité a recibir a Cristo Jesús. A todo ahí el montón. Muy bien. Oré y me quité. Después se levantaron y empezaron a hablar así de memoria de la persona. Y luego se levanta una y empieza a decir, pues es que nosotros queremos hacer nuestra propia oración. Bueno. Y empezaron a ir ora por él, ruega por él. Dije, Señor, acabándoles de explicar que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va a entrar con la escritura. Y ahora ya le están pidiendo a la puerta, le están pidiendo al quién sabe quién, ya no sé qué tanto. Mire, oyeron, pero no quisieron recibir. Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Entonces, este es el misterio, primera etapa de la fe, es que alcancemos una salvación, alcancemos la justicia de Dios y que empezó un cambio de adentro para afuera en nosotros y que nuestros familiares lo van a mirar, que el reino de Dios comenzó a hacer algo. Y es una fe con obras, nuestra propia vida. Que un cambio, un cambio, un cambio, un cambio, un cambio. Ahuyentó la tristeza para que empezara el gozo. El misterio de la fe se va a ir evolucionando en nosotros, pero en su primera etapa es para alcanzar una salvación tan grande. Y permíteme orar, se me fue la hora. Ya se nos fue la hora. Pero mira, no quiero terminar sin invitarte. Dios ha puesto una medida de fe para ti. Y a través de esta enseñanza te está hablando. Él quiere activarla en ti para recibir a Cristo Jesús. Si no lo has hecho, este es el tiempo para recibirlo como tu Señor y Salvador. Y haga un lindo perdón. La primera etapa, que es de salvación. Y yo te invito a hacer esta linda oración. Solo sígueme y dile, Señor Jesús, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname, yo sé que he pecado, límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy. Eres mi Señor y eres mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Si te habías apartado y dejaste de congregarte, ahí está tu fe.
Y debe de crecer, debe de evolucionar. Solamente congregándote. Porque esta es una actitud de los hijos de desobediencia, el que no se congrega, que no necesita ser parte ya del cuerpo de Cristo, que la autosuficiencia entró en él y en ella, o en ella, pero está en un error, en un engaño, porque ningún dedo puede sobrevivir sin su cuerpo, una pierna no puede vivir amputada de su cuerpo, se pudre. Lo mismo, no puedes estar sin congregarte. Es solo de reconocer o de otorgar un perdón a quien te ofendió. La excelencia del perdón es ser separado de aquel evento y esa persona y comenzar de nuevo unido a Cristo Jesús, porque apartado de Él, lo siento, no somos nada. Qué tiempo lindo es para decirle: Señor, perdóname, me aparté, dejé de congregarme y mi corazón se ha llenado de tantas cosas inapropiadas, Señor. Hoy te pido que me limpies y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, bendigo a mis hermanos que se conectan cada 8 días, que una bendición sobrenatural, una unción fresca venga sobre cada uno de ellos. Si alguno de ellos está enfermo, papito, que a través de esa fe, Señor, aunque sea como un grano de mostaza, puedan creer, Señor, que tú ya estás obrando y que tienes un propósito en la situación que ellos estén experimentando. Por cuanto tú eres fiel, nunca nos dejas, siempre estás allí, Señor. Que sean fortalecidos y que vuelva el gozo de su salvación. Que no se enfoquen en ese desierto, Señor, porque no lo transitan solos. Tú estás allí porque viene una gloria hermosa en tu manifestación en la vida de ellos, Señor. Que toques su cuerpo, reúnas la familia, restaures lo que el enemigo quiso quitar, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Si andas por acá, te esperamos este domingo, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando, a las 5:30. Te esperamos. Aleluya, amén. Ya podemos, hermanos, nos ponemos de pie.